Buenas noches, esta es la primera parte, bueno, vendría a ser la segunda con la introducción y estamos en 1 Corintios 12. Esta es una pequeña introducción donde vemos que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 del 1 al 31, realmente son 31 versículos, 34, 33 versículos. El texto clave es 1 Corintios 12, 7. Si me lo permiten leer, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra manifestación, como hemos visto en el papelógrafo, es ejecución. No está aquí, pero bueno, lo tengo acá en mis notas. Dice ejecución. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios en esta introducción, Dios otorga dones. ¿Por qué los otorga? A una iglesia que estaba dividida. Y por esa división va a formar poco a poco, del primer capítulo de Corintios, capítulo 1 al capítulo 11, va a formar una unidad en lo que Pablo trata con los asuntos carnales y terrenales que los corintios pasaban. Entonces ya de aquí los introduce tanto en el capítulo 12 como en el 13 como en el 14 en un asunto espiritual. Siendo cristianos ellos, no habían comprendido esto, y si lo habían comprendido, habrían comprendido solamente parte de lo que es un don espiritual. Y no sabían aún que estos dones venían del Espíritu Santo. Parecen de esos creyentes en Hechos 19, donde dice, no sabemos si ni siquiera si existe Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, pero a ellos sí se les había enseñado. Lo que pasa es que más vale a veces el orgullo y qué sé yo, la filosofía y todo el estudio de los hombres. Pero ahora, al desarrollar la epístola, vamos con un objetivo de sencillez a desarrollar los puntos donde Pablo inclusive ilustra a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como un cuerpo humano, para poderse hacer entender. Entonces, ya vimos todo lo que sucedió del primer capítulo al capítulo 11. Ahora vamos a ver que como un problema grande en Corintios las divisiones hasta ese momento, Dios da una solución, el Espíritu Santo y los dones que se da en soberanía. Y una dotación de dones es dado en 1 Corintios 12. Los dones, vuelvo a repetir, son dados para mantener la unidad en la iglesia y su diversidad. Y la diversidad, perdón, de dones son dados para mantener en esa diversidad una unidad. Lo vuelvo a decir, los dones del Espíritu Santo son dados para mantener la unidad de la iglesia en la diversidad de los dones para unidad. Ahora, los dones espirituales son aquella palabra neumáticos. Entonces no son los carros y no son los dones de, van a decir, las llantas, no, son la parte de que habla del Espíritu Santo, y lo digo con mucha reverencia, ¿no? Porque los corintios se habían perdido, tanto era su carnalidad, que habían perdido el sentido de los valores con respecto a los diversos dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Escogían para ellos los mejores, los que ellos creían que eran estáticos, que se realizaban por medio de misticismos. Ahora, cuando hablo de esto, lo hablo con mucha reverencia. En ese tiempo existía en la cultura griega, que eran los corintios y romana, el oráculo de Delfos, donde había mujeres que eran profetas, paganas, ¿ok? Y donde había dioses, que no eran dioses, ¿ok? A los cuales, según un espíritu de Pitón, que es muy antiguo, se les rendía culto. Y reyes, muchos reyes paganos, iban ahí. Reyes, y la gente iba y construía su consulta, su cola y todo eso, ¿ok? Ese es el contexto en que se desarrolla la iglesia en Corintio, con ese concepto de paganismo. Entonces para ellos una profeta, uno que hacía milagros, o uno que operaba en dones sobrenaturales de una manera
tremenda, era separado, era una especie de venerable. Por eso que Pablo dice, ustedes conocen dioses, por eso no son dioses. Entonces ahora, en 1 Corintios 12, vamos a ir viendo que esas manifestaciones son para provecho de Dios. ¿Qué es una palabra manifestación? Manifestación es la palabra ejecución de los dones espirituales. Amén. Entonces, los dones proceden del mismo Espíritu Santo y finalmente se mencionará una lista de dones específicos en ese capítulo. En 1 Corintios 12:1 dice, nosotros, le dice Pablo, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis lo que son los dones espirituales. Quiero que no porque no los hayas entendido no significa que los ignores. Ahora, Pablo, en esto de aquí, va a constituir un principio para que ellos se interesen en conocer esos dones espirituales. El mundo antiguo creía en la espiritualidad de otra manera, vuelvo a decir. Una espiritualidad mucho mística, donde tenés que hacer ciertos ritos para que venga un espíritu inmundo y posea a una persona. Hasta ahí nomás con eso, ¿ok? En 1 Corintios 12:3, el señorío de Jesús es la verdad central de esta vida cristiana. Nadie que llame a Jesús Señor puede decirle lo contrario. ¿Ven? El señorío Jesús Cristo es aquel que en Hechos 2:36 se ciñe. Voy a repetir el texto. Hechos 2:36. Jesús se ciñe como Señor, curios en griego, y amo. Amo. Nuevamente repito la palabra Señor. Y Cristo, ungido, el Mesías, para los judíos. Ahora, cuando hablamos de dones, vamos al versículo 4 al 6, que ya lo hemos leído acá en este papelógrafo. Si me permite un momento, sí, está bien. Voy a leer acá en mi Biblia. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay tres personas ahí. El Curios, que es Jesús, el Señor, el Espíritu, que está con mayúsculas, Espíritu Santo, en el versículo 4, en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando de Curios, Jesús, y en el versículo 6 hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ok? Dios es triuno, aunque no les guste a muchos. Pero yo tendría que sacar esta página para que se entienda que así es. Entonces, aún Pablo da a entender siempre que estos dones que se iban a dar en la iglesia, que se estaban dando de una manera que no eran reconocidos como tales, sino como un ejercicio de la piedad de Dios, de la misericordia de Dios hacia ellos, para que no se extravíen peor y vayan a los ídolos paganos. No, Dios no quería eso. Entonces quería que cada uno comience a entender quién es Él. Él sigue siendo soberano en su iglesia. Es Cristo, el Espíritu Santo. ¿Ven? Y por eso en el versículo 4, versículo 5, hemos visto que en el versículo 6 también. Bueno, en el versículo 7, Dios da dones para provecho. Si ustedes pueden leer conmigo 1 Corintios 12:7, no voy a poder leer todos los textos bíblicos, pero sí algunos que son importantes. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Nosotros, cuando venimos a Cristo, Dios nos regala un don por lo menos. Ahora, entre los jóvenes, adolescentes, mayores de la iglesia, tienen que descubrir en qué don son buenos. Porque son tan importantes como el que profetiza, como el que
es pastor, como el que está sirviendo a las mesas. Así es tan importante tu función. Entonces, parte de todo eso recae en la función del don. ¿Ok? La función del don es muy importante. Mucha gente piensa que un don es algo que yo hago. No, es una función que un cristiano cumple. ¿Ok? Cuando uno cumple una función, uno se ciñe esa función. ¿Ok? Uno no va a ir por encima de aquello que Dios te ha asignado, porque Dios no lo Dios te lo va a detener en algún momento. Algunos pastores son evangelistas, si el término lo permite. No quiero ofender a nadie, pero ¿eres pastor o eres evangelista? Una de dos. Porque la iglesia va a sufrir cuando tú salgas de viaje. Eres más evangelista. Entonces, esas cosas son las que quiero que ustedes, a los jóvenes más que todo, disciernan bien qué llamado tienen. Porque una cosa es una pastoral y otra cosa es tener un don muy precioso que es el evangelismo, que sale itinerantemente de viaje, pero nunca para la iglesia. A eso me refiero. Amén. Y a las ovejas que no ve. Aleluya. Que me caiga, bueno, sin querer. Entonces, 1 Corintios 12. ¿Qué es un don? Un don es la capacidad para servicio. Es una función que da el Espíritu Santo a un creyente para poder realizar algo. Realizar y cumplir una función. Ahora, siempre pongo eso, porque si un don no tiene una función específica en un ser humano, pues ¿para qué se lo dio? No funciona. O sea, no opera, más claro, no ejecuta. ¿Amén? Entonces, y esto ha sido dado para provecho y edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hay diversidad y unidad de dones. El Espíritu Santo determina el carácter de los dones. Y vamos a ir a 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 8 al 11, hablando de 9 dones dados por el Espíritu Santo. Yo voy a ser muy breve, no los voy a profundizar, porque muchos de ellos se van a ver en 1 Corintios 14, y además se van a ver en las otras epístolas, como la de Pablo, más que todo la de Pablo en Romanos. Y en esos 9 dones quiero ser lo más sencillo posible. Amén. Palabra de sabiduría. Ahí nos quedamos. Lo hago por Facebook y YouTube.